poder estar juntos, a orar un domingo más a nuestro Señor. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. Y como venimos haciendo, vamos a seguir estudiando la carta versículo a versículo. El domingo pasado estuvo Dardo Leandi, misionero de Villa del Parque, y explicó los versículos 17 y 18. Hoy vamos a estar viendo 1 Timoteo capítulo 5, versículos 19 al 25. Así que 1 Timoteo capítulo 5, versículos 19 al 25. Leo de la versión Reina Valera 60, dice la palabra de Dios: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Oramos una vez más. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio, un domingo más, de abrir tu palabra, de poder exponer las Escrituras, de poder cantar a tu nombre, Dios, de poder adorarte. Queremos rogarte por este tiempo, que tú abras nuestro entendimiento, como cantábamos, Señor, que tú quebrantes nuestros corazones, que tú reveles tu gloria, Dios, por medio de la predicación de tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos a comprender tu palabra, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a poder obedecerla, por favor, que podamos ahora escuchar tu palabra como un acto de adoración a ti, que podamos escuchar tu palabra con corazones humildes. Y te ruego, Señor, por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú hagas lo que nadie puede hacer, que es darle vida a un muerto, que tú llames a esa persona al arrepentimiento y a la fe. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. No sé si alguna vez han escuchado la frase, el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Bueno, la diferencia entre una frase y una oración es que la frase no tiene verbo y la oración sí. O sea, si yo digo el ungido de Jehová, no tiene un verbo. Para que sea una oración hay que agregarle un verbo. ¿Y qué verbo se le agrega generalmente a esa frase? Bueno, en realidad se le agrega un adverbio y un verbo. Y la oración quedaría: no toques al ungido de Jehová. No sé si han escuchado esa frase, pero por lo general esa frase se da en contextos de confrontación al liderazgo. Tal vez alguien está en una iglesia y el Señor abre sus ojos, se da cuenta que el pastor o los pastores que están en esa iglesia, a la luz de 1 Timoteo capítulo 3, de Tito capítulo 1, no califican. Se da cuenta que quien se para domingo tras domingo a predicar las Escrituras no califica, que lo que está enseñando no es la palabra de Dios. Y uno a veces se acerca con esa inquietud a los líderes, no sé si tiene acceso al pastor, a lo que sea, y trata de decirle: esto está mal, lo que estás predicando no es la Biblia. El pastor no califica. Miremos 1 Timoteo 3, Tito 1 no califica. Y casi siempre en ese contexto se usa esta oración: no toques al ungido de Jehová. Y he escuchado casos hasta incluso que amenazan a las personas de muerte, que los insultan, que le dicen que les van a mandar un gualicho o algo de eso.
Y eso es un error, por supuesto, claro, es un error, un grave error, es un abuso de las Escrituras. Pero también hay otro extremo, por supuesto, en el cual podemos caer, o también se ha caído, y es el de esperar perfección de los pastores. Los pastores deben tener requisitos, ya los hemos estudiado en 1 Timoteo 3, también se encuentra en Tito capítulo 1, pero tomamos esos requisitos y los ponemos de tal manera que si el pastor peca, está descalificado. Entonces, si el pastor un día le habla mal a su esposa, bueno, ya quedó descalificado del ministerio. Si un día se enoja con sus hijos, está descalificado del ministerio. Si un día le habló mal a alguien o se enojó con alguien, está descalificado del ministerio. Y eso también es un error, claro que es un error, porque los requisitos de los pastores que se encuentran en las Escrituras nos muestran un modelo, pero en ningún momento dicen que puede ser que los pastores van a ser perfectos. Si nosotros esperamos pastores perfectos, bueno, deberíamos echar a todos, porque no hay. Por eso ninguno de los dos extremos o mejor dicho, los dos extremos son malos. Es malo tener a pastores o a un pastor como si fuese un semidios que nadie puede tocar, pero también es malo estar sacando pastores, como pasa en algunas iglesias, por el mínimo error. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo tratar con el pecado que descalifica a un pastor? ¿Cómo tratar con el pecado que descalifica a un pastor? El versículo 17, Pablo mandó, los ancianos, son los pastores, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, la congregación debe honrar a sus ancianos, a sus pastores. Pero eso no significa que los pastores tienen impunidad para pecar. Por eso lo que vamos a ver en este texto es cómo tratar con el pecado que descalifica a los pastores en la iglesia. Cómo tratar con el pecado que descalifica a los pastores en la iglesia. En este texto vamos a ver 4 principios. 4 principios que nos van a ayudar a nosotros como iglesia a saber cómo tratar con el pecado de los pastores, de nuestros pastores. Y el primer principio que vemos en el texto es que para tratar con el pecado de los pastores de nuestra iglesia, no debemos admitir acusación sin testigos. Ese es el primer principio. No debemos admitir acusación sin testigos. Noten conmigo versículo 19. Contra un anciano, pastor, es lo mismo, son palabras intercambiables. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Recordemos que Timoteo fue dejado en Éfeso porque había falsos maestros, personas que estaban enseñando falsa doctrina, y una de las cosas que Timoteo debía hacer era acomodar eso. Lo leemos eso en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y el propósito es para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Así que Timoteo, una de las tareas principales de Timoteo era corregir todo el desorden que había en la iglesia. Y uno de esos desórdenes tenía que ver con que había personas en el ministerio pastoral que no calificaban. Por ejemplo, Himeneo y Alejandro, capítulo 1, versículo 19. Pero claro, imagínate por un momento, ponete en las sandalias de Timoteo, que vos tenés que hacer esta tarea. Tenés que ponerte acá y empezar a decir, bueno, ¿qué anciano califica y qué anciano no califica? Y yo me imagino que se despertarían acusaciones. Acusaciones contra falsos maestros, pero también acusaciones contra verdaderos maestros, o sea, contra verdaderos pastores. Seguramente habría acusaciones contra pastores que no calificaban y realmente no calificaban, pero seguramente había acusaciones contra pastores que sí calificaban, pero lo estaban acusando de que no calificaban. Entonces, yo imagínate estar en los zapatos de Timoteo y que alguien se te acerque, tal persona no califica. Y viene otro, no, ese sí califica, el que no califica es el otro. No, ese sí califica, el que no... Imagínate por un momento. Entonces, ¿qué debía hacer Timoteo? ¿Qué debía hacer Timoteo? O Timoteo lo que debía hacer a la hora de discernir qué persona calificaba y qué pastor no calificaba, era un principio que vemos a lo largo de todas las Escrituras, y es la necesidad de testigos. La necesidad de testigos. Esto que dice
Pablo acá en el versículo 19, que contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, no es nuevo, no es algo que se le ocurrió a Pablo en ese momento, sino es algo que venía del Antiguo Testamento. Dice en el Antiguo Testamento, yo se lo leo en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, dice, no tomarás en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos mantendrás la acusación. O sea que en el Antiguo Testamento, a la hora recordamos, Israel era una nación, tenía jueces, era una nación. Entonces, cuando se traía a juicio a una persona, debían tener testigos. Por eso, no sé si recordarán, en el juicio contra Jesús, ¿qué se traen? Falsos testigos, que se contradecían. ¿Por qué? Porque claro, para poder acusar a Jesús de algo, debía haber testigos. Bueno, en ese caso, por supuesto, Jesús jamás pecó, es Dios hecho hombre, y traen falsos testigos. Pero es lo que se debía hacer, traer testigos. ¿Y por qué es muy importante que Timoteo, a la hora de recibir una acusación de un anciano, no la acepte sino con testigos? Porque iba a pasar que personas iban a acusar a pastores buenos, verdaderos, de manera injusta. Pensá por un momento, ya lo hemos leído, según capítulo 5, versículos 1 y 2, y en otros textos, una de las tareas de los pastores es exhortar con la palabra de Dios. Es corregir, es decir, a una persona que eso que está haciendo está mal, que se debe arrepentir, que eso a Dios no le agrada, que esa decisión que estás tomando no es buena, que ese pecado que tenés lo tenés que abandonar. Bueno, eso duele. Duele mucho más cuando vos pensás que estás viviendo de manera correcta. Entonces, si vos pensás que estás en una relación correcta, que estás actuando de manera correcta, y viene el pastor o los pastores y te exhortan, probablemente no te guste. Y probablemente pase lo que pasa, que muchas personas, luego de ser confrontadas por los pastores, salen de esa confrontación directos a destruir a los pastores, a destruir al pastor que lo confrontó. Y por lo general, esas personas que son confrontadas con la palabra de Dios y como no quisieron arrepentirse, salen a hablar mal de los pastores, generalmente siembran duda. Son como estos estas teorías conspirativas, ¿no? Que nunca prueban nada las teorías conspirativas, pero siembran duda. Bueno, hacen lo mismo. Entonces, el pastor te habló mal, no te confrontó, a vos no te gustó, y salís de ese lugar a hablar mal de los pastores o del pastor. Pero claro, ¿de qué manera hablas mal del pastor? Bueno, a través de cosas subjetivas. Por ejemplo, el pastor me habló mal. El pastor no se preocupa por las personas, porque la semana pasada lo llamé y no me atendió. Estaba en una necesidad, lo llamé y no me atendió. Bueno, por eso llamo a mi esposa y tampoco me atiende, ¿no? Y no por eso es que no me quiere. Es subjetivo, el pastor no me atendió. Por eso no puedo decir que el pastor no se preocupa por las ovejas. Pero es subjetivo. Pero siembra la duda, ¿no? ¿No te pasó una vez que lo llamaste y no te atendió? ¿Qué hace el pastor todo el día que no lo vemos? No visita. ¿Por qué no visita a este, no visita a aquel? El pastor no hace duda, siembra, no puede comprobar nada. Claro, no, porque el pastor no te atienda por teléfono, no puedes comprobar que no ama las ovejas. Pero siembra en la duda. Me habló mal, ¿cómo lo comprobás? Porque está enseñando falsa doctrina. ¿No viste que se fue tal hermano? Bueno, pero ¿qué sabes por qué se fue ese hermano? Capaz se fue porque era un apóstata, capaz se fue porque no sabes por qué se fue. Pero siembra en la duda. Generalmente las personas que quieren atacar a un líder lo que hacen es sembrar duda. Eso es lo que hacían con Cristo. Si nosotros leemos los evangelios, muchas de las confrontaciones a veces se lo decían a Cristo, pero muchas veces no. Muchas veces murmuraban entre ellos y muchas de las confrontaciones que Jesús le hace a los fariseos provienen no de que los fariseos lo confronten a él, sino de él saber lo que hay en sus corazones o de escuchar lo que están hablando. Porque generalmente la persona que quiere destruir un pastor
lo acusa con cosas subjetivas. Me habló de manera soberbia. No me quiso escuchar. Y el problema con eso, hermanos, es que eso cala en nuestro corazón. Eso cala en nuestro corazón. No te das cuenta. Alguien te habla mal de un líder o de los pastores y vos no te das cuenta, pero eso que te dijo tal vez prende en tu corazón. Entonces, ¿qué nos dice Pablo muy claramente que tenemos que hacer acá? Si a vos se te acerca alguien a hablarte mal de los pastores o de los líderes, según este texto, ¿qué debes hacer? ¿Hay testigos? ¿Hay testigos de lo que vos me estás diciendo? ¿No hay testigos? Bueno, entonces no te quiero escuchar. No te quiero escuchar. Es claro, ¿no? Lo estamos leyendo. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Porque debemos saber que los pastores, los líderes en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, siempre fueron acusados. Siempre. Voy a dar un solo ejemplo. Podría dar muchos. Bueno, di el ejemplo de Jesús. Pablo, 2 Corintios, fue acusado. Siempre fueron acusados. Pero uno de los que más me llama la atención, de una manera que decimos, no puede ser esto. Este es un caradura. Es la rebelión de Coré contra Moisés. Dice Números, yo se los leo, Números 16:3, Coré era un levita que se levanta contra Moisés y lo acusa a Moisés de enseñorearse del pueblo. Noten, yo se los leo lo que dice, Números 16:13, dice, esto le dice Coré y los que están con él a Moisés y a Aarón. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, Coré lo está acusando a Moisés de que Moisés se autopuso en esa posición y que él se enseñoreaba de ellos. Ese mismo Moisés que tiempo atrás había orado delante de Dios para que Dios no destruya al pueblo. No sé si recuerdan. Éxodo 32-33. Moisés ora, Dios le dice, bueno, basta Moisés, los mato a todos acá y hago un pueblo nuevo. Y Moisés ahí intercediendo. Ellos lo acusan a Moisés de ponerse él mismo por líder sobre la nación cuando fue Dios quien lo puso y los milagros que hizo fueron evidencia de que Dios lo había puesto. Pero no importa, la congregación lo acusó. Lo mismo pasó de vuelta con Pablo en 2 Corintios, lo mismo pasó con el Señor Jesús, que lo acusaban de borracho, de amigo de pecadores. No es nuevo esto. Y si Pablo está dando este mandato acá, o está diciendo esto acá, es porque es lo que pasaba en Éfeso. Y es lo que nos va a pasar acá también. No porque sea profeta, sino porque es lo que pasa. Mirando las Escrituras, mirando la historia de la iglesia. Si estudiamos en algún momento la historia de la iglesia, vamos a ver cómo muchas veces han acusado a pastores fieles con falsas acusaciones. Entonces, lo que vos debes hacer como miembro de esta iglesia, si alguien se te acerca a hablar mal de los pastores o del pastor o de los líderes, ¿hay testigos? ¿Hay testigos de lo que vos estás diciendo? ¿Y por qué es importante que vos hagas esto? No solamente por el pastor en sí o por los líderes, no importa, Dios defiende a los líderes. Si Dios puso a alguien en un lugar, Dios lo va a sostener y Dios lo va a defender. Pero eso va a ser un problema para vos. Si esa acusación subjetiva, el pastor no se preocupa por las ovejas, que esa persona te dice, eso cala en tu corazón, déjame decirte que el mayor problema no va a ser para el pastor, va a ser para vos. Porque vos ya no vas a poder sentarte a escuchar la predicación con libertad, ya no vas a poder recibir el consejo de los pastores con libertad, ya no vas a poder disfrutar de la comunión con los hermanos, ya no vas a poder seguir, como la Escritura nos enseña, a tus líderes, porque vas a tener sospechas, porque vas a tener malos pensamientos contra tus líderes. No vas a poder imitar su ejemplo. Así que debes decirle, ¿tenés testigos? Sí, te dice, bueno, andá con esos testigos a los líderes. Porque noten el texto conmigo, contra un anciano no admitas. ¿Quién no admita? Timoteo. O sea que esto, como vamos a ver, era juzgado por los líderes.
En mi caso, yo tengo líderes por sobre mí, Mariano, pastor de Carapachay, Miguel Marcos, si el Señor lo permite, ya dentro de poco saliendo al ministerio. Bueno, ellos son mis líderes, son mis pastores. Tranquilamente alguien de acá tiene acusación con testigos, puede ir a ellos y ellos van a tratar el caso. No debemos caer en no, pero se van a cubrir, pero no tengo a quién llevarlo. Sí hay a quién llevarlo, sí hay a quién llevarlo. Dice Warren Wiersbe, fue un pastor ya fallecido, un hombre de Dios, a quien el Señor ha usado. Él cuenta lo siguiente. Dice, durante una cena de la iglesia, una miembro se me acercó a Warren Wiersbe y empezó a acusarme de arruinar la iglesia basándose en muchos chismes, de los cuales ninguno era cierto. Tan pronto como ella empezó su recriminación, le pedí a 2 oficiales, 2 líderes de la iglesia, que se encontraban cerca, que fueran testigos de lo que ella estaba diciendo. Por supuesto, dice Wiersbe, inmediatamente dejó de hablar y se marchó enfurecida. Porque eso es lo que suele pasar. Cuando vos le dices a la persona, bueno, agarrá testigos y llévalo a los líderes, si la acusación es falsa no lo va a querer hacer. Así que el primer principio que nosotros debemos aprender como iglesia a la hora de recibir acusaciones es: yo no soy la persona indicada. Si tenés testigos, por favor, no nos juntemos acá a hablar mal de los líderes. Eso no le hace bien a nadie. Ni a la iglesia, ni a vos, ni a nadie. Ni vamos a resolver nada. Agarrá testigos y anda a los líderes. Así que la primera herramienta que tenemos para confrontar el pecado de los pastores es no admitiendo acusación sin testigo. La segunda herramienta, el segundo principio que debemos aprender a la hora de tratar con el pecado de los pastores es reprendiendo públicamente a los que están descalificados. Reprendiendo públicamente a los que están descalificados. Noten conmigo versículo 20, por favor. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Pablo trata ahora el caso de un anciano, por supuesto, al que se trajo testigos frente a Timoteo en este caso, fueron con testigos de que tal anciano no calificaba y se comprobó que era verdad. ¿Qué debía hacer Timoteo? El texto es claro: repréndelos delante de todos. Bueno, la dificultad, podemos decir, que tenemos con este texto es cómo está traducido. Noten el versículo 20, dice, a los que persisten en pecar. Si nosotros hacemos un análisis gramatical de este texto así como está, el verbo principal es persisten. Es el verbo principal de la oración, persisten. Pero el problema es que persisten no está en griego. Dice a los que pecan. Pero el verbo presente en griego da la idea de continuidad, de algo que se practica continuamente. Entonces, por eso algunos traductores lo traducen como persisten en pecar, como diciendo que está practicando el pecado. Bueno, si nosotros tomamos esa interpretación y lo comparamos con Mateo 18, llegaríamos a la conclusión de que al anciano o a los pastores habría que confrontarlos en privado primero, y si se arrepiente, dejamos el tema ahí. Si no se arrepiente, con testigos. Si no se arrepiente, a la iglesia. Si no se arrepiente, los comulgamos. Bueno, yo no creo que este texto es paralelo a Mateo 18. No creo. Creo que si un líder, un pastor, es hallado frente a testigos, o sea, voy a esta aclaración. Cuando se traen testigos, no es que se traen testigos y ya porque se traen testigos ya están en lo correcto. No. Cuando se traen testigos es que se abre el caso. Si no traemos testigos, ni se abre. Traen testigos, se abre el caso, como en un juicio. Bueno, se comprueba que la acusación que están haciendo de este pastor es verdad. Este pastor no califica. ¿Qué debe hacer el liderazgo? Reprenderlo públicamente. Reprenderlo públicamente. Un erudito en griego ha dicho lo siguiente: Pablo no presenta ninguna consideración al asunto de si el anciano se arrepiente. O sea, acá el punto de esto no es ¿y qué pasa si se arrepiente? Ese no es el punto. El punto acá es ¿qué pasa si es hallado culpable? ¿Está bien? No qué pasa si se arrepiente, ¿qué pasa si es hallado culpable? Entonces, repito, Pablo no presenta ninguna consideración al asunto de si el anciano se arrepiente.
El participio presente de pecar, el verbo pecar, debería ser traducido los que pecan. O sea, lo podríamos traducir de esta manera. A los que pecan, repréndelos delante de todos. Y dice, el verbo describe la culpa actual que ha sido comprobada por los testigos. O sea, de vuelta, el punto es, ¿qué pasa si es hallado culpable? Bueno, no hacemos el proceso de Mateo 18. En este sentido, claro, buscamos la restauración. Si un pastor ha pecado, no es que ya no sirve para nada, lo apedreamos, no, claro que no. Tratamos de que se arrepienta y restaure su relación con Dios, pero en cuanto a su ministerio, está descalificado. Y como está descalificado, se lo reprende públicamente. Cuando lo reprendemos públicamente no es que nos estamos vengando, nos gusta humillar a las personas, no, sino que si este pastor fue encomendado públicamente, como habla más adelante de la imposición de las manos, si a este pastor se lo encomendó públicamente, diciendo que calificaba, bueno, si quedó descalificado, ahora este pastor debe ser reprendido públicamente. Se le debe decir a la congregación, buscamos la restauración, no es que esta persona no puede estar más en la iglesia, si se arrepintió, amén, lo abrazamos, es un hermano, pero ya no puede ser pastor. Ahora, cuando Pablo dice los que pecan, por supuesto, no está hablando de cualquier pecado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por el contexto de la carta. En 1 Timoteo capítulo 3, él dio los requisitos de un anciano. Entonces, cuando dicen los que pecan, está pensando en los requisitos. Porque un pastor peca, claro que sí. Pablo mismo, él siendo apóstol, dice en 1 Corintios, en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿no? Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no tengo que hacer, eso lo hago. Claro, Pablo pecaba, claro que sí. Los pastores pecan, por supuesto que sí. El punto no es perfección, el punto es si peca de tal manera que se descalifica. Si encontramos que el pastor ya no es fiel a su esposa, la engañó. Si encontramos lo encontramos al pastor borracho por la calle, o nos enteramos que se ha emborrachado. Si nos enteramos que se agarró, no sé, a las piñas con el vecino acá a la esquina, o lo que sea. Bueno, no califica. ¿Por qué? Por 1 Timoteo 3. Porque el pastor no debe ser un bebedor, debe ser marido de una sola mujer, no debe ser un pendenciero, etc. Entonces, si nosotros descubrimos, si se traen acusaciones y se sale a la luz que esta persona ha quedado descalificada del ministerio, no lo ocultamos. Lo reprendemos públicamente. Pero claro, obvio, hay pecados que son sencillos en un sentido de juzgar. Si el pastor adulteró, bueno, ya, listo, está claro. Se agarró a piña, se emborrachó, lo que sea, está claro. Pero hay cosas que no son tan claras, ¿no? Hay cosas que no son blanco-negro, que no sabemos cómo tratarlos. Bueno, por eso, este tema lo tratan los líderes. Por supuesto, personas preparadas en las Escrituras, que están estudiando el tema, estudiando el caso a la luz de las Escrituras, y si lo hallan culpable, bueno, no importa que sea nuestro amigo, no importa que sea uno de los ancianos o el único pastor, no importa. Lo que hacemos es, lo reprendemos públicamente. Y el texto dice cuál es el motivo, noten ahí en el texto, en el versículo 20, dice, a los que persisten en pecar o a los que pecan, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Bueno, yo pienso que ese delante de todos no es delante de los otros ancianos, sino pienso que es delante de toda la congregación. Y cuando dice que los demás teman, es los ancianos, por supuesto, y es toda la congregación. Imagínense, hermanos, nosotros traemos acá el caso de un líder que ha quedado descalificado y lo hacemos público. Eso a nosotros como miembros nos hace temer. Yo he estado en Carapachay y lamentablemente nos gustaría jamás tener que disciplinar a nadie, pero la realidad es que no es el caso. No es el caso. Y salen pecados, cosas a luz, personas que tienen que ser disciplinadas, líderes que tienen que ser disciplinados. Y cuando Dios quiera que nos guarde y jamás tengamos que pasar por ese proceso.
Pero cuando se disciplina a una persona en la iglesia y vos estás sentado ahí y estás escuchando el caso, los miembros de la iglesia, nos da temor, nos da temor. Estás ahí escuchando el caso y decís, yo puedo ser el próximo. Wow. Por un momento, cuando estás ahí escuchando el caso, a mí se me cruza por la cabeza estar delante de la congregación, siendo reprendido públicamente, y eso nos da temor. Luego de la disciplina, en este caso que Dios hace de manera soberana, en Hechos capítulo 5, cuando Dios mata a Ananías y Zafira, dice al final en Hechos 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que estaban, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando se reprende a una persona, a un pastor, en este caso, públicamente, a nuestra mente lo que viene es, en esta iglesia no se juega con el pecado. No importa si soy el amigo íntimo del pastor o de los pastores, si soy uno de los pastores, no importa si soy el que más ofrenda en la iglesia, si soy el que pintó toda la iglesia, no importa. Cuando se reprende públicamente un pastor, lo que nos viene a la mente es, en esta iglesia no se juega con el pecado. Estamos acostumbrados, ¿no?, a que generalmente en el mundo, en la sociedad, cuando se descubre que, un juez es corrupto, que un político es corrupto, ahí salen todos a cubrirlo. Bueno, en la iglesia no pasa eso. En una iglesia sana no pasa eso. No importa en qué seminario estudiaste, incluso tampoco importa si sos el único pastor y después qué hacemos, no importa. Si pecás de tal manera que quedas descalificado, se hace público. Así que la primera herramienta que tenemos, que debemos usar para tratar con el pecado de los pastores, la primera es no admitiendo acusación sin testigos. La segunda es reprendiendo públicamente a los que están descalificados. La tercera herramienta que tenemos como iglesia para tratar con el pecado de los pastores es juzgando de manera imparcial. Juzgando de manera imparcial. Noten conmigo versículo 21. Dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Lo que Timoteo debía hacer acá no era fácil. Él, como estamos viendo, debía juzgar el pecado de los líderes, de personas, de los pastores, en este caso de Éfeso. Y realmente no todo es tan fácil. No todo es tan fácil. Eso nos da, si te pones por un segundo en los zapatos de Timoteo o en las sandalias, eso nos da temor. No todo es tan fácil. No todo es blanco y negro. Tal vez el pastor no está descalificado, tiene cosas que ajustar. No, los pastores de vuelta son pecadores, redimidos por gracia, que como todos nosotros luchan con el pecado y como tienen momentos más buenos y momentos más malos. Momentos más crecimiento y momentos de menos crecimiento. Entonces, no todo es tan fácil. Necesitamos, a la hora de juzgar el caso de un pastor, necesitamos discernimiento, necesitamos realmente entender qué es lo que la Escritura dice, entender cuáles son los requisitos. Pero los miembros de la iglesia deben saber que su responsabilidad como miembro de la iglesia es llevar el caso a los líderes. Y los líderes van a rendir cuentas a Dios y los líderes son los responsables de juzgar estos casos sin parcialidad. Yo sé que nos pasa, tal vez yo me imagino teniendo que presentar el caso con testigos de un pastor que no califica. Imagínense de vuelta, acá no estamos pensando en pastores de otra iglesia, en Éfeso, si no sabemos por Hechos capítulo 20, que en Éfeso había varios pastores. O sea, imagínense que vos estás llevando una acusación frente a Timoteo de los pastores que tal vez se reúnen con él todos los martes. No sé, por decir una cosa. Entonces podría surgir y realmente va a ser justicia. ¿No serán todos que son todos amigos y se van a cubrir acá entre todos?
Bueno, Pablo le da esta encomienda a Timoteo. Y Pablo pone a Dios como testigo, al Padre, al Hijo y a los ángeles. El punto acá es, Pablo trae como testigos al cielo. Timoteo, vos tenés que hacer esto sin parcialidad. Noten en el texto el énfasis. Sin prejuicio, y repite. No haciendo nada con parcialidad, o sea, es lo mismo. Sin prejuicio es no haciendo nada con parcialidad. Timoteo, el cielo es testigo de lo que vos estás haciendo, Timoteo. Tened mucho cuidado, Timoteo. Vos vas a rendir cuenta a Dios, Timoteo. Dios te va a pedir cuenta, así que cuando vos vas a juzgar un caso, nosotros sabemos por otros textos de las Escrituras que los ángeles observan lo que pasa en la iglesia. Así que el cielo, imagínense, por favor, hermanos, Timoteo está juzgando un caso y tiene enfrente a la persona y a los testigos. Bueno, el cielo está ahí expectante. El cielo está observando y el cielo está viendo todo lo que ha pasado y está observando lo que Timoteo va a hacer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio. Los líderes van a dar cuenta a Dios, eso nos enseñan las Escrituras. Cuando el Señor Jesús manda las cartas a las iglesias, ¿a quién la manda? En Apocalipsis 2 y 3. Al ángel, sí, a los pastores o al pastor principal. En 1 Timoteo capítulo 4 habla del juicio a los inconversos, a los no creyentes. Pero dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, claro que sí. Así que no importa si el pastor es el amigo del pastor, el que está siendo acusado, no importa. Nosotros debemos juzgar sin parcialidad, basado en los hechos. Y si la persona que estamos juzgando es el que de vuelta, es el que más ofrenda, es el que, bueno, no sabemos cómo se llama ofrenda, pero suponete que lo suponemos, lo intuimos. Si es el líder que detrás de él se van a ir 10, 20, 30, 100 personas más, nos da temor. Nos da temor si echamos a este y se vacía la iglesia. ¿Qué hacemos? Si éramos 200 personas y quedamos 10, trae presión eso, ¿no? Trae presión. No es tan fácil. Imagínate que con el pastor que vos pasaste años sirviendo juntos, años ministrando juntos, exhortando juntos, aconsejando juntos, guiando juntos a la iglesia, fundaron juntos la iglesia, y luego de 20 años tenés que reprenderlo públicamente. Nos da temor, ¿no? Nos da temor. Pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, vos vas a dar cuenta a Dios. Por eso, hermanos, creo que una de las maneras de cortar con la murmuración en la iglesia, no estoy diciendo porque lo haya, digo en general, de cortar con la murmuración de una iglesia contra los líderes, es confiando en la palabra de Dios. Generalmente nosotros muchas veces erramos cuando no hacemos lo que Dios nos manda porque no confiamos en su palabra y queremos hacer lo que Dios no nos manda. Ejemplo. Bueno, yo pienso que si traigo el caso a los líderes se van a cubrir entre ellos y no van a hacer nada. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me pongo a hablar con el de al lado y le cuento al de al lado todas mis sospechas y traigo el testigo a los de al lado y después le cuento a otro y me junto con aquel y le cuento y voy ahí desparramando por la iglesia. Por más que tengas razón, por más que lo que vos estés diciendo sea real, déjame decirte, le estás haciendo un daño a la iglesia. Y nosotros hacemos eso porque decimos, bueno, pero es que los líderes no van a hacer nada. Bueno, los líderes van a dar cuenta a Dios. Y esta no es la iglesia de los líderes, es la iglesia de Dios. Entonces vos tenés que hacer tu responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Bueno, en este caso particular que estamos leyendo, lleva el caso a los líderes. Y si no hacen nada, ellos darán cuenta a Dios. Pero en ningún momento Dios te manda a pecar murmurando para tratar de hacer bien las cosas. De ninguna manera. Dios le va a pedir cuenta a los líderes. Así que lo que debemos hacer, según este texto, es traer el caso a los líderes, porque los líderes van a dar cuenta a Dios. Porque los líderes, Dios les llamará a dar cuenta. Así que, repasando, estamos viendo
La primera manera de tratar con el pecado que descalifica a los líderes es no admitiendo acusación sin testigo, versículo 19. La segunda manera es reprendiendo públicamente a los que están descalificados. La tercera manera de tratar con el pecado de los líderes es juzgando de manera imparcial. Y la cuarta y última manera de tratar con el pecado de los líderes es no apresurarnos en la elección de líderes. O sea, vamos como un paso atrás del uno para tratar de prevenir, de llegar a ese momento en que tengamos que reprender públicamente a un líder. La manera es no apresurarnos en la elección de los líderes. Noten conmigo versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni practiques en pecados ajenos, consérvate puro. Esto, por supuesto, de vuelta está en el contexto de los líderes, en el contexto del pecado de los líderes. Entonces, para tratar de evitar la disciplina de un pastor, lo mejor es esperar antes de ponerlos. Poner a alguien en el ministerio, hermanos, es lo más fácil que hay. De verdad, es lo más fácil. La mayoría de las personas que vos te acerques para darle un ministerio público encima, como es el caso de los pastores, lo más probable que haga enseguida, sí, buenísimo. Eso es fácil. El problema es sacarlos. Ese es el problema. El problema es sacarlos si no califican. Lo que se suele dar en la mayoría de los casos, cuando se saca de la iglesia a un pastor o a pastores que no califican, por más que esta persona sea público que no califica, por más que traigamos evidencia a la congregación de que este pastor ha pecado de manera que se descalificó, supongamos que ha engañado a su esposa o se ha peleado con el vecino acá, hay videos, todo lo traemos a la congregación. La congregación es evidente que este hombre quedó descalificado. Bueno, lo más probable es que esta persona no se vaya sin arrastrar a otros. No se va a ir sin arrastrar a otros. Siempre que reprendemos a alguien de manera pública, siempre hay afectados. Por eso, aunque el tiempo no es infalible, porque aún así hay casos donde por más tiempo que se esperen, personas quedan descalificadas, es un buen amigo el tiempo, es un buen amigo. Los apóstoles no salieron al ministerio, vamos a decir así, hasta no estar 3 años con el Señor Jesús. Pablo no salió a su primer viaje misionero hasta que no estuvo como 10 años antes de eso. Timoteo no salió a las misiones en el primer viaje misionero de Pablo, sino en el segundo. Pablo no estableció ancianos en Hechos 14 en su primer viaje, sino en la vuelta. Debemos esperar tiempo. Moisés no salió al ministerio hasta no estar 40 años en el desierto. Entonces, claro, el tiempo no es infalible, pero nos ayuda. Tenemos que tratar de no apresurarnos. Esperamos. Acá la idea de imponer las manos era la manera en la cual se encomendaba a alguien al ministerio, se le imponían las manos. Como una evidencia pública de que la iglesia está y los líderes están reconociendo a esta persona al ministerio. Entonces, tranquilo, Timoteo, no hagas pastor a cualquiera. Tal vez la necesidad es mucha, como pasa en la iglesia, la necesidad es mucha. Pero tranquilo, Timoteo, vayamos tranquilos. No hagamos líder a cualquiera, porque va a haber consecuencias. Porque cuando esa persona se vaya, va a haber afectados. Imagínate, por favor, por un momento, que queda descalificada una persona del ministerio, un pastor, estamos pensando en pastores, en líderes. Claro, este pastor, que ahora está siendo descalificado, pasó mucho tiempo con los demás pastores. Así que probablemente conozca sus pecados, ¿no? Porque cuando nosotros pasamos, cuanto más tiempo juntos pasamos, más nos tenemos que aguantar, ¿no? Más vemos nuestras faltas. Así que imagínate que este hombre que estuvo en el ministerio no sé cuántos años con los otros pastores, vio la falta de los pastores, por supuesto que sí, porque los pastores no son perfectos. Vio las cosas que van mal en la iglesia, porque no todo va bien. Vio sus errores. Ahora imagínate que esta persona sale con esa información. ¿Te imaginas? Por más que por supuesto, que esa información no descalifica a los líderes, sino todos deberían ser descalificados.
no lo descalifica. Pero imagínate que sale con esta información. Él vio como una vez el pastor trató mal a su esposa, como todos lo hacemos. Imagínense que ahora sale a la iglesia. ¿Vos sabés lo que me pasó una vez? Una vez estábamos tal día en tal situación y el pastor hizo tal cosa. Y es verdad, probablemente no. De vuelta, eso no descalifica a un pastor. Pero imagínate lo que eso causa en tu corazón. Y esta persona empieza a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar. Bueno, siempre que hay que reprender a un pastor, esa persona no se va sin que la iglesia sangre. Entonces, para evitarlo, bueno, esperamos tiempo. Y acá tenemos un principio, yo sé que los que son miembros de acá lo saben por experiencia propia, y es que no ponemos al ministerio a cualquiera enseguida. Somos pacientes. Los que son miembros de acá han esperado como 3 años, algunos un poquito menos, lo que sea, pero esperamos tiempo. No entra. Yo sé que una de las maneras de que las iglesias usan para retener gente es que apenas entra alguien le das algo para hacer. Entonces, claro, ahí lo enganchaste. Acá no hacemos eso. Vi una persona que es un guitarrista excelente, fabuloso. Bueno, sentate, escuchá la palabra de Dios, sé discipulado, haz el curso de membresía y luego de todo eso te damos los requisitos y si todo va bien puedes tocar, no hay problema. No ponemos a cualquiera al ministerio. De vuelta, porque por más que sea un capo tocando la guitarra, si hay que sacarlo, esa persona no se va a ir sin que cause daño a la iglesia. Y si esa persona, porque no lo podemos hacer algo, se va, bueno, que se vaya. Porque lo que nos importa no es lo que esa persona hace, nos importa la persona. Y, por supuesto, la gloria de Dios. Entonces, queremos que antes de poner a alguien en un ministerio, queremos asegurarnos. Por supuesto, no esperamos 75 años, no esperamos que tenga 2 doctorados en teología para que barra la iglesia. No, claro que no. Pero bueno, tratamos de ser lo más sabio y prudentes posible. Así que la manera es esperar. Esperamos. Y noten lo que dice el versículo 23. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esto es muy raro, porque si lees el texto decís, ¿qué tiene que ver esto acá? O sea, Pablo le está hablando a Timoteo de los requisitos de un anciano que tiene que esperar, papá, y ahora le dice, y no tomes vino. Si usaríamos una expresión que usamos es, y mi abuela patea calefones, le diríamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, esto, por supuesto, está en el contexto de la descalificación de los líderes. Noten cómo termina el versículo 22. Consérvate puro, le dice Pablo a Timoteo. Y sabemos que en Éfeso había ascetismo, o sea, personas que supuestamente no hacían cosas porque eso los hacía más acepto delante de Dios. Eso vemos en 1 Timoteo capítulo 4. Y uno de los requisitos de los ancianos es no dado al vino. No que no tome vino, no dado al vino. No, literalmente la frase es, no es alguien que se detiene junto al vino. Entonces, si Timoteo tomaba un poco de vino, podía ser acusado de no calificar. Entonces Pablo le da a Timoteo una recomendación personal. El vino en ese momento lo que hacía es se echaba en agua porque el agua estaba contaminada. Una de las cosas que causaba el agua en ese tiempo era la disentería. Entonces, como el agua estaba contaminada, la manera de matar las bacterias era con un poco de alcohol. El alcohol mata las bacterias. Y Timoteo, aparentemente no, por lo que vemos en el texto, tenía frecuentes enfermedades. Lo cual nos da a entender 2 cosas. En primer lugar, claro, que no todo descalifica a un líder. Tranquilo, Timoteo, no somos ascetistas, no somos legalistas. Timoteo, el pastor no debe ser dado al vino, pero podés tomar un poco de vino, no hay problema, Timoteo. Y no solo podés hacerlo, hacelo, Timoteo, hacelo, por causa de tus enfermedades. Y acá habla, en el versículo 22, de tu estómago. Y todo eso en el contexto de la reprensión de los líderes, nos da a entender, hermanos, que la tarea esta no es fácil. No es fácil. ¿Alguna vez te pasó que tuviste que ir a confrontar a alguien? ¿Qué causó eso en tu estómago antes de ir? ¿Cómo estabas? ¿No?
un nudo en la garganta, una cosa ahí, no sabes si se me saca patada y si le digo y te sentís mal. Si te ofrecen de comer, no querés comer. Te duele la panza, te sentís mal. Bueno, imagínate lo que Timoteo tenía que hacer. Jugar el caso de pastores. ¿Y si me equivoco? ¿Y si se vacía la iglesia? ¿Y si pasa tal cosa? El ministerio pastoral no es sencillo. Por eso muchos pastores se enferman, muchos mueren jóvenes. Había una imagen, una foto graciosa que me habían mandado una vez, de un hombre de 75 años en la foto, y decía, el pastorado no es estresante, dice José de 30 años, ¿no? Y el hombre tenía 75. Claro, por supuesto, el ministerio pastoral es arduo, es arduo. Y lo que Timoteo tenía que hacer acá es arduo. Entonces, Pablo le da esta recomendación personal entre paréntesis. Timoteo, sí, esto es difícil. Y vos estás enfermo, toma un poco de agua por causa de las bacterias, por causa de tu estómago. Toma un poco de vino, poner un poco de vino al agua y dale para adelante. Nota en versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Bueno, debemos esperar tiempo. En algunos casos hay personas que es obvio que no califican para el ministerio. Es obvio. No es que nunca vayan a calificar, tal vez sí, pero hoy no es obvio que no califican. Si traemos a esta persona y decimos, bueno, queremos hacer pastor a fulano, miembro de la iglesia, ¿no? Por supuesto. Bueno, tal vez la congregación diga, no, hoy no es el momento. Es obvio que esta persona todavía tiene cosas que arreglar, cosas que resolver. Es obvio, o sea, no. Fulano, hay personas que pensamos en la lista y bueno, a esta persona no pondríamos hoy en el ministerio. Hoy no es que nunca, hoy no lo pondríamos. Los pecados de algunos son evidentes, pero dice Pablo, pero a otros se le descubren después, de vuelta. Esperemos tiempo antes de poner a alguien, porque algunos, este es obvio que no califica. O sea, hoy ahí tiene muchas cosas que arreglar. Y este otro, bueno, esperemos un poco. Porque el tiempo a veces saca a luz la verdad. Esperemos. Pero también, en algunos, las obras son evidentes. Noten versículo 25. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras. Hay hombres que es obvio. Le damos para adelante, es obvio. Esta persona califica para el ministerio. Ya no hace falta esperar tanto. Le hemos dado ciertas tareas, ciertas cosas. Le damos para adelante. Un ejemplo de esto es Timoteo. Timoteo es un ejemplo. Pablo pasó en el primer viaje misionero. Lo vio, habrá estado con Timoteo, tal vez lo evangelizó, se convirtió. Y cuando volvió no pasaron 40 años. No sé, pasaron 4 años, 5 años. Timoteo tenía, no sé, 20 años, tendría 18 años. Pero ya era evidente, la congregación daba evidencia, este hombre es fiel. Bueno, le damos para adelante. Pero dice luego, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bueno, lo difícil de esto es el adverbio, de otra manera. Las que son de otra manera. ¿A qué de otra manera con respecto a qué? Bueno, si interpretamos de otra manera con respecto a las buenas obras, o sea, las buenas obras de algunos son manifiestas. Las que son de otra manera, o sea, las malas obras, se hacen evidentes después. Bueno, en ese caso lo que estaríamos diciendo es, esperemos porque algunos se obvian las buenas obras y en otro descubrimos sus pecados después, lo que dijo en el versículo 24. Pero yo pienso que no está diciendo eso, sino que el adverbio, alos, ahí en griego, de otra manera, no está en contraste con las buenas obras, sino con las manifiestas. O sea, síganme el argumento. Las buenas obras de algunos son manifiestas, evidentes. Y las que son de otra manera, o sea, no son manifiestas enseguida, las que son de otra manera, se hacen evidentes con el tiempo. Noten, las que son de otra manera, o sea, no son manifiestas enseguida, esas obras no pueden permanecer ocultas. O sea, en palabras sencillas, lo que está diciendo es, en algunos casos, algunos es obvio que no califican. En otros nos damos cuenta con el tiempo que no califican. En otros casos es obvio que califican. Y en otros casos esperamos tiempo, tenemos duda, ¿calificará esto? ¿No calificará? ¿Cómo será? Bueno, si es un hombre de Dios, no puede permanecer oculto. Si es un hombre de Dios, tal vez tenemos dudas. ¿Qué onda este? ¿Califica o no califica? Bueno, tranquilo, el tiempo lo hace evidente. Sí, estamos tranquilos ahora. El tiempo hace evidente que califica.
Así que la cuarta manera, hermanos, es esperando tiempo, siendo pacientes. Y eso debemos saberlo nosotros como principio, en el liderazgo en general. Hoy estamos arrancando, pero tal vez, si el Señor lo permite, y tal vez haya otras personas el día de mañana que estén, oramos por más pastores, por supuesto que sí, que Dios levante pastores, muchos pastores y muchos diáconos y líderes. Y si vos estás en el liderazgo el día de mañana y te ves tentado a poner a una persona rápido en el ministerio, acordate de este principio. Está hablando de pastores acá, claro que sí, pero podemos aplicar este principio para otras cosas. Esperá, tranquilo. Yo sé que a veces hay personas que nos entusiasmamos porque lo vemos muy pila. Tranquilo, esperá, no lo pongas enseguida a dirigir, no lo pongas enseguida a hacer tal cosa. Esperá, aguantemos un poco. Y el tiempo lo hará evidente. Y por supuesto, para que una persona sirva en esta iglesia, debe ser miembro de la iglesia. Y para ser miembro de la iglesia, debe ser una persona que se haya arrepentido de sus pecados y haya puesto su fe en Jesús como único y suficiente Salvador. Lo que más nos interesa no es que vos sirvas en la iglesia, es que vos seas un hijo o una hija de Dios. Y la Biblia nos dice que la única manera de ser una hija o un hijo de Dios es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo lo que Cristo hizo en la cruz. Que Él en la cruz estaba muriendo en lugar del pecador. Y lo más importante no es que vos sirvas en una iglesia, ni que seas miembro de una iglesia. Lo más importante es que vos te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesús. Así que si vos estás acá y no sos un creyente, no sos miembro de la iglesia, tal vez muchas de estas cosas no encontrarás aplicación directa a tu vida, pero déjame decirte o andate pensando en esto, que lo que vos debes hacer si no sos un creyente es arrepentirte de tus pecados. Porque si no, la Biblia dice que lo que te espera es el infierno. El infierno no es un lugar donde está Satanás escuchando rock and roll y tomando cerveza. El infierno es un lugar real, donde la ira de Dios es derramada sobre vos por toda la eternidad. Pero la Biblia nos dice que hay una solución para eso. Hay una manera en la cual vos puedas escapar de la ira de Dios, y es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo que en la cruz Jesús estaba muriendo en tu lugar. Y resucitando al tercer día, demostrando que Él era inocente. Y si vos hoy, en este momento, te arrepentís y pones tu fe solo en Jesús para salvación, Dios te regala la vida eterna. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos das instrucciones claras en ella, Señor. Tú nos podemos estar, a lo largo de estar estudiando esta carta, Señor, podemos ver que tú no nos has dejado a ciegas en cuanto a cómo conducirnos en la iglesia. No nos has dejado a la deriva para hacer lo que nosotros querramos, sino que tú nos das instrucciones claras, Señor, claras. Por eso te rogamos que podamos ser obedientes. Te rogamos, Señor, que tú nos guardes de ser una iglesia que oculta el pecado de los líderes, de los pastores. Señor, sino que podamos ser una iglesia que es fiel a ti, Señor, por favor. Ayúdanos. Y ayúdanos como miembros también, Señor, a entender cómo tratar con el pecado de los líderes. No a nuestra manera, no como querramos, Señor, sino como tú nos mandas claramente, Señor, en tu palabra. Por favor, Dios. Y te rogamos también por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.